Hola, mi nombre es Lizeth Carolina Salas Pacheco y junto con mi compañera Zuleima Martínez, María del Carmen Salas García y Juliet Palacín venimos a hablarle de un modelo súper importante como lo es el modelo cognitivo. Tenemos que este modelo cognitivo maneja un esquema en el cual se compone de la siguiente manera. Primero, encontramos las metas en las cuales nos habla del acceso a nivel superior de desarrollo intelectual según las condiciones biosociales de cada uno. Segundo, muestra la relación entre el niño y el maestro, donde el maestro es facilitador, estimulador de experiencias. Tercero, nos habla de los métodos. Esto nos habla de la creación de esos ambientes y esas experiencias de afianzamiento según cada etapa. Aquí el niño es un investigador. Cuarto, tenemos los contenidos. Este nos habla de las experiencias que facilitan el acceso a estructuras superiores de desarrollo. Aquí el niño construye sus propios contenidos de aprendizaje. Quinto y último, tenemos el desarrollo. Eh, en este se dice que es progresivo y secuencial a esas estructuras mentales cualitativas y jerárquicamente diferenciadas. Dentro de todo esto podemos decir que la experiencia es vital del alumno y es muy importante dentro de este enfoque, según Dewey, porque este dice que esta tiene una finalidad y es contribuir al desarrollo y abrirse a experiencias superiores. Por otro lado, podemos decir que una segunda corriente de enfoque constructivista se ocupa del contenido de la enseñanza y del aprendizaje y privilegia los conceptos y estructuras básicas de las ciencias por encontrar en un material de alta complejidad que brinda mejores oportunidades. En esta corriente de enseñanza basada en el descubrimiento, los alumnos realizan su aprendizaje a medida que experimentan y va consultando en diferentes fuentes disponibles y analizan toda esa información nueva con la que ya tienen. Todo esto, ¿para qué? Para sacar sus propios conocimientos. Por otra parte, en este modelo se dice que el profesor debe facilitar que este aprendizaje significativo ocurra en sus alumnos resolviendo dudas e interrogantes respecto a los que están relacionados con el tema, con su experiencia y con los otros saberes que ya tienen. Esta ve las oportunidades de enseñanza. En esta misma corriente se inscriben los pedagogos cognitivos dedicados al estudio de la enseñanza de las ciencias, que enfatizan en la explicación de los prejuicios y las malas interpretaciones de los estudiantes de ciencias. Entre ellos encontramos el estudio de Wylon y Lin. Por otro lado, encontramos otro esquema dentro de este modelo cognitivo y es el enfoque del cambio conceptual en la enseñanza. Dentro de este esquema encontramos lo que es la introducción, la cual nos dice que el profesor proporciona esa organización avanzada, la revisión y la motivación de experiencia. Otro es el punto central. Los estudiantes son testigos de un evento, pero también se plantea un problema y el profesor proporciona oportunidades a sus estudiantes con el fin de hacer explícitas sus opiniones. Otro es el desafío y el desarrollo. En este encontramos que el conflicto se introduce a través de la presentación de un evento discrepante o un cuestionamiento socrático. Dice que los estudiantes se reflejan en un planteamiento. Se introducen nuevas ideas para resolver esas discrepancias. Tenemos también la aplicación. Dice que los estudiantes se resuelven los problemas mediante nuevas ideas y analizan y debaten sus méritos. Y por último encontramos lo que es el resumen. Aquí el profesor y los estudiantes sintetizan los hallazgos y los vinculan a otras lecciones. Bueno, eso es todo y ahora los dejo con mi compañera María Salas. Muchas gracias. Chao. Muy buenos días, mi nombre es María del Carmen Salas García. Seguimos con las corrientes del modelo cognitivo. Esta es una tercera corriente cognitiva que orienta la enseñanza y el currículo hacia la formación de habilidades cognitivas.
Esta corriente se propone que dicha enseñanza debe dirigirse a propiciar, es decir, a facilitar en los alumnos el llamado pensamiento inductivo, de tal manera que se vinculen en estas estrategias y habilidades que sean estimulados por el maestro mediante preguntas para que ellos mismos puedan darles respuesta y se pueda obtener el pensamiento inductivo, como les venía diciendo anteriormente. Dentro de esta comprensión está el aprendizaje significativo, el cual es imprescindible, ya que está relacionado con el pensamiento lateral e incluso con habilidades del pensamiento artístico. No obstante, se dice que en la década de los 90 surgieron estudios que dicen que esta corriente se aproxima al aprendizaje significativo, obteniendo contenido científico con el desarrollo abstracto y el contenido conceptual, siempre y cuando sean desarrolladas en el contexto de razonamiento. Por otro lado, hay diversas estrategias pedagógicas que se derivan del modelo inductivo. Estas son la estrategia 1, el cual indica la formación de conceptos. La estrategia 2, esta deriva la interpretación de datos, es decir, la inferencia y la generalización. Y por último tenemos la estrategia 3, la cual indica la aplicación de principios, es decir, esa aplicación de nuevos fenómenos que surgen. Muchas gracias. De una cuarta corriente social cognitiva se basa en que los éxitos de la enseñanza, la interacción y la comunicación de los alumnos y en el debate y la crítica argumentativa del grupo para lograr resultados cognitivos y éticos colectivos y soluciones a los problemas reales comunitarios mediante la interacción teórico-práctica será tratada a profundidad en el parágrafo 10 como una perspectiva pedagógica separada denominada pedagogía social constructivista. A diferencia de los pedagogos conductistas, los constructivistas empeñan su enseñanza en lograr que los alumnos aprendan a pensar, se autorriquezcan en su interioridad con estructuras, esquemas y operaciones mentales internas que le permitan pensar, resolver y decidir con éxitos situaciones académicas y vivenciales. Los aprendizajes en la perspectiva cognitiva deben ser significativos y requieren la reflexión, la comprensión y construcción de sentido. Sujetos cognitivos, los aprendices, no son receptores pasivos de información. Lo que reciben lo interpretan desde su mundo interior, lo leen con sus propios esquemas para producir sus propios porqué. Entender es pensar y pensar es construir sentido. Por ello, a los pedagogos cognitivos también se les denomina constructivistas. Algunas otras características que comparten todas las corrientes constructivistas son las siguientes. En cuanto a la percepción, prefieren no solo recoger la tradición estática de la percepción globalizada, sino dirigir la observación hacia el nicho natural del objeto, sin aislarlo ni desarraigarlo de sus relaciones orgánicas con el mundo que lo rodea. B. La organización del conocimiento no se presenta como marcha de lo simple a lo complejo o de la parte al todo, sino que todo siempre está presente desde el principio de la enseñanza, aunque deba avanzarse para la comprensión a otros niveles de profundidad. El sentido es necesario desde el principio para lograr aprendizajes significativos. C. La comprensión en el aprendizaje significativo es imprescindible. No se autorizan fases de enseñanza memorísticas o de ejercitación mecánica de movimientos o de fórmulas. D. El aprendizaje significativo requiere confirmación, realimentación, que permitan corregir errores y ajustar desviaciones mediante el debate y la discusión con los pares, pero sobre todo y probando en la experiencia cada conjetura, cada hipótesis en el campo de las ciencias naturales, en el de las ciencias sociales, con la certeza de que no se trata de un camino determinista que conduce con exactitud a una sola respuesta correcta, sino que a una aproximación probable de alguna de las soluciones plausibles. La evaluación del aprendizaje significativo se diferencia de la alimentación permanente
del proceso de conocimiento del alumno, del cual empieza a cuestionarse a su saber previo. La generación del conflicto cognitivo, la formulación de nuevos sentidos, conjeturas que interpretan de manera coherente la situación problemática, incluyendo las diferentes formas de representación del problema y las experiencias de confirmación de la hipótesis. Estas son fases claramente diferenciadas que permiten la observación y el seguimiento del profesor. Si pierde el sentido genético de los logros del aprendizaje al final del proceso y disponiendo de un marco de sentido global para interpretar los avances de cada alumno, cualquiera que sea el nivel de competencia alcanzando en el tema. Los profesores aquí elaboran pautas observables que ofrecen indicadores de los avances de cada alumno a medida que le ocurre reestructuración teórica, cambios conceptuales, adquisición de destreza y argumentativa, experimentales, las pruebas de refutaciones nuevas, las interpretaciones de reorganización de datos, búsqueda de nuevos datos, inferencias y conclusión, entre otros. Por ejemplo, cuando los alumnos nunca han diseñado un experimento, el profesor puede enseñarles a transformar una hipótesis en una situación experimental. La manera tradicional de abordar esta enseñanza consiste en reformar de forma teórica una hipótesis concreta y describir si es el respectivo experimento para que los alumnos adquieran un modelo que les permita resolver casos similares. El profesor también puede ser menos expositivo a invitar a los estudiantes que formulen una hipótesis razonable a construir la situación experimental que les permita probar que su hipótesis es correcta. Para ello debe ofrecerles una guía o representación lingüística procedimental aproximada como si fuera un mapa o una guía turística que les permita autorregular su recorrido experimental mediante una pauta evaluativa tan sencilla como la siguiente. La hipótesis es identificar sus variables, la segunda es identificar las variables independientes y las variables dependientes, cambios que se producen en las demás variables cuando una de ellas se modifica. 5. Es medir el concepto del cambio de las demás variables cuando se maneja una sola variable. 6. Comparar los efectos y analizar y revisar la hipótesis para establecer si se conforma o se rechaza. 7. Es revisar o repetir el experimento para verificar si los resultados son consistentes.